estamos estudiando la parábola, la red barredora. El problema no es el pecador, sino el que sigue en el pecado. Aleluya, 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 aleluya. De San Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, allí se sientan y escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no se pueden comer. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Buenas noches. Mucha gente escucha esta parábola y piensa que es sobre el juicio final. Los versículos 47 y 48 son claros que el reino es como una red que barre el mar. El reino no es como un juicio. Los expertos dicen que estos versículos de 47 y 48 fueron escritos primero. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Así se sientan, escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no se pueden comer. Años después, en la edición del Evangelio de San Mateo, fueron adicionados los versículos 49 y 50 sobre un juicio final. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Lo importante en esta parábola es la red. El reino como una red no hace discriminación, no excluye a nadie, está abierto. Todos y todas están invitados a entrar y participar. Sin embargo, este asunto de un juicio final aparece varias veces en el Evangelio de Mateo. Recordamos que esta parábola en Mateo no está dirigido al pueblo, pero está puesto dentro de un diálogo de Jesús con sus discípulos, procedentes tanto de judaísmo como del paganismo. Parece que tenía un problema. No sabemos exactamente cuál fue. Era un problema de juzgar a la otra persona en la comunidad como bueno o malo, de querer excluir ciertos miembros de la comunidad. Era un problema de tener prejuicios entre judíos y paganos, o de querer tener una comunidad perfecta, todos en conformidad, todos de ser puros, o de posibles discrepancias entre la enseñanza antigua y las nuevas de Jesús. No sabemos exactamente. Mateo comunica que el reino de Dios hasta el juicio final es una mezcla del bueno y del malo, del grande y del pequeño.
El reino consiste en personas pecadoras y santas. Hay de vivir con esta mezcla y aprender de la convivencia. Sin embargo, la parábola sí enseña que todos y todas recibirán sus justas recompensas, o castigos o premios. Pero esta separación o juicio o exclusión no era para los y las discípulos de Jesús hacer, ni era para la comunidad de Mateo hacer, y tampoco para nosotras y nosotras hacer hoy en día. Observa que Jesús no toma la postura de juez. La parábola enseña que este juicio es trabajo solo de Dios y sus ángeles al final de los tiempos. Para Mateo lo importante es poner en práctica las enseñanzas de Jesús, la justicia, el amor al prójimo, la compasión y la inclusión. Los símbolos que se utilizan en esta parábola son los peces, es la red. Vamos a hablar acerca de los peces. Los peces a nivel general en la época de Jesús y en la cultura de Jesús se consideraban o se clasificaban en peces permitidos o prohibidos. Es decir, peces puros o impuros, peces que se podían comer y peces que no se podían comer. ¿Esto qué quiere decir? En la ley mosaica, en ese momento, en Levíticos 11, versículos del 9 al 12, establecía que solamente se podían comer los peces vertebrados, aquellos peces que tenían aletas, aquellos peces que tenían escamas. Los demás eran nuevamente rechazados, eran nuevamente regresados al mar, ¿ya? Entonces, de esa manera se clasificaban los peces. Pero ¿por qué el símbolo del pez? ¿Por qué este símbolo? Vamos a considerar, a ver si apagamos los micrófonos, por favor. Vamos a considerar que el pez es el símbolo cristiano más viejo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en el tiempo de Jesús, después de la muerte, resurrección de Jesús, los cristianos eran perseguidos, muchas veces maltratados, asesinados. Entonces, ellos, ¿cómo podían distinguir a un cristiano, a una persona que era cristiana o no? Lo que hacían era lo siguiente: hacían una línea, un semicírculo en la arena o en algún lugar de la casa, en el suelo, y la otra persona, si completaba el otro semicírculo formando la figura del pez, quería decir que esta persona era cristiana. Entonces, no había posibilidad de repente de ser asesinados. Muchas veces estos símbolos también aparecían en las casas, aparecían en lugares, ¿no? Sobre todo en las casas. ¿Y qué quería decir esto? Quería decir que en esta casa se iban a reunir o de repente iba a haber algún tipo de celebración. ¿Y por qué se escogió el pez? Porque muchos nos preguntamos, ¿pero por qué el pez? La palabra griega para pez es ictus, ¿ya? Acá podemos ver en pantalla que de manera vertical, si formamos un acróstico, esto quiere decir, con las letras del acróstico ictus, nos dice Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. ¿Ya? Entonces, de esta manera se consideró al pez como este símbolo cristiano. Y también hay que tener en cuenta que el pez tiene mucha... bueno, es muy utilizado en los evangelios, ¿no? Recordemos también que Jesús hizo la multiplicación de los peces, de los panes, ¿no? Entonces, es muy bien considerado. Y todo esto nos conlleva algo, nos conlleva hacia una oferta muy importante. ¿Qué oferta es? Es la oferta del reino. Debemos tener en cuenta que el reino no escoge a quien es honrado, a quien es bello, si eres bueno, si eres malo, acoge a todas las personas. La oferta del reino se hace a todos y todas. Y son muchos los que entran, pero la clave está en cómo se vive después.
Para Mateo es poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Debemos tener en cuenta algo en esta parábola. Cuando se echa la red, se recogen los peces, como ya hemos visto, ¿no? Se consideran los peces buenos, se separa, y los peces que no son comestibles, impuros, se regresa. Y esto es un círculo, ¿verdad? Entonces, cada vez que la red recoge los peces, separa y de nuevo vuelve al mar los peces, digamos, que no son comestibles. El amor de Dios es igual. El amor de Dios siempre está, constantemente, está tratando de sacar los peces, está tratando de sacar los peces. Por eso dice, para Mateo es importante la práctica, en la práctica las enseñanzas de Jesús. Ahora, vamos a seguir viendo la simbología y voy a dar pase a Alfonso para que continúe. Gracias. Hermanos, hermanas, buenas noches. La red. Sabemos que la red es lo que emplean los pescadores en el mar para pescar, sean con botes, bolicheras o grandes embarcaciones. Aún se usan redes de este estilo en el mar de Galilea. La red tiene forma circular, en cuyos bordes se colocan piezas de plomo y corchos como flotadores. Al ser desplazada la red en la superficie del mar, coge todo tipo de especie marina, barre con todo, sin distinción, es decir, no excluye peces, son todos los que entran. Siguiente. Todos y todas estamos en esa gran red. La red es el instrumento de los pescadores del lago de Tiberíades que empleaban en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús pone la red como ejemplo del reino. Todos y todas estamos en esa gran red que Dios nos ofrece, que es el reino. Nuestra labor pastoral y caminar debe ser como esa gran red que incluye a todos y todas y no excluye a nadie. Buenas noches. Es fácil encasillar a las personas. Estamos nosotros y están ellos, los de altos ingresos y los que viven el día, aquellos en los que confiamos y los que tratamos de evitar. Están los nuevos daneses y los que siempre han estado aquí, la gente del campo y los que nunca han visto una vaca, los religiosos, los que confían en sí mismos. Están con los que compartimos algo en común y con los que no tenemos nada en común. Bienvenidos. Hoy les voy a hacer algunas preguntas. Algunas serán un poco personales, pero espero que la contesten honestamente. ¿Quién ha sido el payaso de su clase? Veo que hay varios. Muy bien. ¿Quiénes son padrastros? Veo que son varios. Y de repente nos encontramos. Los que creemos en el más allá. Los que vemos extraterrestres. Y todos los que amamos bailar. Somos varios, los que hemos sufrido acoso escolar y los que hemos sido acosadores. También somos muchos. Y estamos nosotros, los que suertudos que hemos tenido sexo esta semana. ¡Qué bien! Los que tenemos el corazón roto y los que estamos muy enamorados. Los que nos sentimos solos. ¡Qué bien! Muy bien. Y estamos los que somos bisexuales. Y los que reconocemos el coraje de los demás. Los que hemos encontrado el significado de la vida
y los que salvamos vidas. Y estamos todos, que nos encantan las bromas. Así que tal vez tenemos más en común de lo que pensamos. Gracias. La paciencia. En esta parábola, Jesús nos enseña a tener paciencia con las personas que consideramos equivocadas, porque de repente no son vistos así por Dios, y es por nuestra corta visión que las etiquetamos. No podemos ver dentro del corazón del otro o la otra. Hay que recordar que seremos medidos de acuerdo a la medida que usamos con los otros y las otras. Hay que dejar tiempo para que la persona pueda madurar su compromiso con el reino. Recordamos, Jesús tenía paciencia con los malcriados de su época y dedicó mucho tiempo en diálogo con los fariseos y maestros de la ley. La psicología nos anima a no juzgar, para ayudar a las personas a vivir sin amenazas y llegar al autoentendimiento. Esto implica mucha compasión y caridad. Entonces hay que rechazar todo falso celo, hay que arrojar la red y dejar que Dios actúe en los demás hasta que llegue la hora. En este tiempo de pandemia, donde se convive con mayor cercanía, debemos cultivar la paciencia y compasión como signo de compromiso con el reino. Invitamos a comentarios o preguntas, por favor. Yo creo que también nosotros tenemos algo de cizaña y de trigo también, ¿no? Las dos cosas. Pero ahí vamos, ¿no? Cómo ir trabajando y también en la relación con el otro, con los hermanos, en la familia, ¿no? También de la aceptación de sus debilidades o fortalezas, ¿no? Que mutuamente tenemos eso. Entonces, ahí, como decía, no sé quién, cómo ir aplicando la compasión, la ternura, el amor, y creo que todo eso nos ha ayudado a trabajar esos valores que de repente se han ido perdiendo, ¿no? La capacidad de escucha, el diálogo, el vínculo del encuentro con el otro, que de repente corríamos, que ya, no sé, nos dedicamos más al activismo que otra cosa, ¿no? Y ahora pues como ya la cercanía, ¿no? De escuchar ya desde lo más profundo, ¿no? De lo que está viviendo la persona o lo que estamos viviendo, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado también a orar más, a escuchar más, ¿no? Que como que vivía así, corriendo, y yo creo que eso nos ha asentado, ¿no? Y también como también pedir perdón al Señor de toda esta situación, ¿no? De a veces yo creo que como que nos ha desestabilizado, nos ha movido el piso para volver nuestros ojos a Dios. Gracias, María Elena. Gracias. Reinaldo. Solamente me hace recordar una frase que escuché durante la semana. Es que en las periferias de Lima la gente nace y mueren, pero no viven. ¿Y por qué? Porque hay tanto trajín, tanto corre, tanto miedo, tanto susto y todo eso, ¿no? Y si esa pandemia puede ayudarnos a vivir un nuevo normal, una vida plena, una vida fraterna, una vida justa, en que domina el amor, más que la competencia y superar sea sobre los demás, etcétera, ¿no?
puede? ¿Se puede, jefe? Sí, Pablo. Sí. Yo también quiero aportar algo entre la cizaña y el trigo. Creo que la cizaña tiene su papel importante también, si lo vemos de ese punto. Porque si no hubiera cizaña en nuestra vida, ¿qué seríamos? Los buenitos estaríamos en el reino. Sino que en el proceso de irnos buscando la santidad en este camino, en este mundo, necesitamos tener a alguien que nos esté, oye, pórtate mal para que puedas irte al otro lado. Y entonces, ¿dónde está la consecuencia del creyente en querer encaminar hacia el bien? Entonces la cizaña tiene una importancia. Antes decían que sirve para hacer fuego, energía. En cambio lo otro, el trigo pues nos da alimento y todo lo demás. En esta pandemia hemos visto muchas cosas negativas. Nos hemos dado cuenta de la corrupción, el informalismo, nos hemos dado cuenta de que hay muchas empresas o empresarios abusan de los trabajadores. Nos hemos dado cuenta de que en el hogar, en las casas, hemos encontrado nuevas cosas que podemos hacer en familia. Poder apoyar, darle su lugar a la esposa, a la hermana, a la hija, y apoyar, aportar en la cocina, en la limpieza, aportar en el tiempo para que puedan, de repente, en el caso mío, mi esposa trabaja como profesora y bueno, sus horarios se han multiplicado, ¿no? Es muy difícil vía internet todo esto. En la hora del almuerzo, la sobremesa que ya se había perdido, ¿no? Por este trajín de nuestros días que hemos tenido, otros años y todo lo demás. Yo recuerdo que con mis abuelos era muy importante la sobremesa, hablar sobre las noticias, sobre el periódico, y hoy en día pues ya se logró en algo, al menos en mi casa, ¿no? Y yo he escuchado en otros lugares, ¿no? De repente conversar sobre las noticias, sobre lo que está pasando, o una película. Hay N de motivos para poder comunicarse. Entonces, eso aúne a la familia. Eso hace que la familia se vaya sintiendo más unida. Tiempo para poder comunicarse con los otros familiares que tenemos en provincia, llamarlos, cómo están, reencontrarnos quizás por la distancia. Yo creo que por ahí cosas buenas que han salido que nos marcan para hacer una ruptura y cambiar nuestro estilo de vida que hemos venido trayendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, Pablo. Buenas noches con todos. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta que la mayoría del equipo o todo el equipo bíblico tiene colocado sus mascarillas. Unas mascarillas, este tipo de mascarillas que salva vidas. Es muy importante que cada uno de nosotros tome conciencia que al momento de salir a la calle, al momento de comprar, al momento de repente de caminar en el parque, utilizar la mascarilla y el protector facial. Porque estas cositas de acá, que son las mascarillas, salva tu vida, salva mi vida, salva la vida de nuestros seres queridos, de las personas más vulnerables que tenemos en casa, que son nuestros padres, que son nuestros abuelitos, que son nuestros familiares, inclusive nosotros mismos. Por favor, te pedimos, imploramos a cada uno de ustedes, seamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro país. Mucha gente está muriendo tontamente por no utilizar las mascarillas o porque simplemente alguien no lo hizo. Hay que tener una mentalidad más responsable. Se lo pedimos, el equipo bíblico, los misioneros columbanos, los padres columbanos, todos nosotros se lo pedimos, utilicen por favor sus mascarillas. Muchísimas gracias. Yo te alucino bajando de una nube en lo alto del cielo, con tu guitarra en la mano y el saludo gigante.